Cuando se habla de la Legión Romana perdida, la gente piensa que solo ha habido una, pero no es así. Hubo dos famosas legiones que desaparecieron misteriosamente de la historia y que inspiraron todo tipo de teorías. Algunas más mundanas y otras bastante fantasiosas. Una es la novena Legión Hispana y la otra la Legión de Craso. Hablemos primero de la hispana. La Legión Novena Hispana o Novena Legión Española fue una que tras sus muchas andanzas a lo largo de Europa desapareció repentinamente y nadie sabe qué sucedió con ella. Una teoría muy repetida es la de que fue aniquilada en el norte de Gran Bretaña poco después del año 108, concretamente en Caledonia, lo que hoy es Escocia, fecha de la última inscripción datable de la novena en esa región. Pero esta teoría ha sido casi completamente descartada por los historiadores modernos, ya que se han encontrado sucesivas inscripciones de la novena hispana en Países Bajos después de esa fecha. Por lo que todo indica que sobrevivieron a sus batallas en Gran Bretaña y regresaron al continente. Algunos dudan de si la novena legión estuvo allí o simplemente fue un destacamento, pero la evidencia arqueológica de la presencia de oficiales superiores convenció a varios eruditos de que la novena legión en su conjunto estuvo en activo al menos hasta el año 130. Una teoría más moderna habla de la segunda revuelta judía contra los romanos en el año 132 en Judea, como posible final de esta legión. Los romanos sufrieron muchísimas bajas en esta guerra, cuya fecha de inicio encaja con el tiempo estimado de la salida de la novena hispana de Países Bajos. Se piensa, por tanto, que es posible que la novena hubiera sido enviada a Judea para reforzar a las legiones locales, pero que fue brutalmente derrotada junto con la 22ª Legión de Egipto por las fuerzas judías. De ser así, este sería el peor desastre militar romano desde la batalla del bosque de Teutoburgo. Y es que no todo el mundo parece ser consciente de lo inmensa que era una legión romana, y el hecho de perder 2 legiones era una auténtica barbaridad. Hasta el día de hoy no se sabe dónde encontraron su final, si en Judea, en Caledonia o en otro lugar. Pero hablemos ahora de mi favorita, la Legión Perdida de Craso, que no es mi favorita por otro motivo, sino por la increíble teoría de su destino. La Legión Perdida de Craso obtuvo su sobrenombre durante la época de la alianza entre Julio César, Pompeyo y Craso, cuando este último se hizo cargo de la campaña contra los partos y avanzó por la actual Turquía al frente de un espectacular ejército de más de 42.000 soldados. Y aún así fueron derrotados. No solo eso, humillados. Y es que habían subestimado muchísimo a los partos, tanto que hasta el propio Craso perdió la vida en esa campaña y se hicieron prisioneros a más de 10.000 de sus legionarios. Una locura. A partir de aquí comenzamos a andar entre el mito y la realidad, ya que fueron el historiador Plutarco y el escritor Plinio el Viejo quienes nos contaban lo que había sido de estos legionarios. A ambos les gustaba mucho mezclar la leyenda con la historia y eso es algo a tener en cuenta, pero aún así siempre partían de los hechos reales. Así que no es nada despreciable lo que nos contaron. Al parecer estos legionarios capturados fueron arrastrados hasta el extremo oriental del Imperio Parto por sus captores, hasta la antigua Bactriana, lo que hoy es Afganistán, básicamente para trabajar como esclavos hasta su último aliento. Sin embargo, los partos tampoco eran tontos y sabían que usar a soldados de élite como aquellos en trabajos forzados era un desperdicio. Así que convencieron a los que pudieron para combatir por ellos. Al fin y al cabo, la alternativa era o la esclavitud o la muerte. Muchos de ellos aceptaron y fueron llevados hasta lo que hoy es Turkmenistán para combatir contra otro gran imperio, el de los hunos. Y allí es donde por fin se pierde su rastro. Y es que tras la firma de la paz entre romanos y partos años después, se acordó el retorno de los legionarios capturados. Pero a aquellos que habían sido enviados a combatir contra los hunos fue imposible localizarlos. Nadie sabía dónde estaban. Muchos piensan que fueron exterminados, pero aún podría haber una esperanza. Y es que, aunque los romanos y los partos no tenían ni idea del paradero de aquella legión perdida, resulta que pasarían siglos hasta que en un mundo más globalizado
un historiador estadounidense se diera cuenta de que la Legión Perdida sí que había sido registrada por aquel entonces, pero no por romanos o partos, sino por nada menos que los chinos. Efectivamente, en las crónicas de la dinastía Han reaparecieron misteriosamente estos hombres del lejano occidente. Resultaba que el general chino Gan Yanshou también había emprendido una campaña militar contra los hunos por aquel entonces. Y entre sus escrupulosos registros se menciona una batalla librada en una ciudad llamada Zizi. Pero sus enemigos no fueron los hunos, tal y como ellos esperaban, sino un extraño contingente de soldados aparentemente muy veteranos, muy disciplinados y protegidos en una fortaleza de madera. Se señalaba que estos usaban fortificaciones de empalizadas rectangulares y que entraban en combate perfectamente alineados y desplegados en una formación como de escamas de pescado, lo que recuerda mucho a la famosa testudo romana. Sin embargo, las fuerzas del general Gan Yanshou eran muchísimo más numerosas. Los misteriosos extranjeros fueron capturados, pero una vez más, sus captores no quisieron desperdiciar a tan poderosos soldados. Así que les ofrecieron un trato. A cambio de perdonar sus vidas, serían deportados a China y asentados en la ubicación de la actual Yongchang, provincia de Gansu, en China, para que ellos protegieran las fronteras del Imperio Chino y a sus habitantes de las incursiones tibetanas. El nuevo lugar en el que fueron asentados los prisioneros fue llamado por decreto imperial Li Jian o Li Qian, un topónimo que no es sino una variante de la palabra legión, un nombre que además usarían en el futuro los chinos para referirse a Roma cuando ésta fue descubierta por sus comerciantes. Para dar más fuerza a esta increíble teoría, resulta que los habitantes de este lugar presentan características fisiológicas tanto asiáticas como occidentales. Y esto despertó el interés por realizar estudios genéticos en dicha población. Los resultados fueron impresionantes. Confirmaron que un 46% de los habitantes del lugar, entre los que hay ciudadanos con ojos azules y verdes, pelos rizados y de color castaño y pelirrojo, y gente con narices aguileñas, mostraban una clara relación genética con poblaciones europeas. Además, los arqueólogos también han encontrado unos 100 esqueletos de hace más de 1000 años con una altura promedio superior a los 180 centímetros. Típico entre los romanos, pero nada habitual entre los chinos. Por supuesto, también se hallaron monedas, cerámica, cascos y una gran piedra cúbica que alberga misteriosos restos de estilo occidental. Por lo tanto, aunque técnicamente no existe una certeza concluyente, hay muy serios motivos para pensar que, por fantasioso que parezca, la teoría bien podría ser cierta. Y estaríamos hablando de una legión romana que tras muchas desventuras y desgracias acabó haciéndose con una población en las fronteras de China, donde prosperar y tener una buena descendencia, para nunca más regresar a ese lejano sueño llamado Roma. Hasta el día de hoy se sigue investigando el asunto, por supuesto, y seguramente en los años venideros sabremos con mayor certeza los detalles de qué es lo que ocurrió con estas legiones perdidas. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima.